Arrancamos. Bueno, un poquito los objetivos planteados a partir de lo que se habló con la cátedra de tecnología del hormigón, es tratar de identificar los sistemas de encofrado y los componentes, identificar cómo es la aplicación de esos sistemas, para qué situaciones, y fundamentalmente ver qué relación hay entre la tecnología del hormigón, las decisiones que se toman respecto de la tecnología del hormigón con la tecnología de los encofrados. ¿Cuál es la vinculación que hay y que hay que tener en cuenta para que la obra se desarrolle correctamente? Los bloques son estos: una introducción, encofrados verticales, horizontales, especiales y conclusiones. Bueno, ahí tienen una foto con un muestrario de encofrados. Básicamente el encofrado es el molde del hormigón. El hormigón se coloca en estado fresco, no tiene cohesión ni capacidad de soportar en consecuencia cargas. Entonces hay que contenerlo para que tome la forma del elemento estructural, y hay que desviar a los apoyos todas las cargas que se generen tanto por el proceso de hormigonado como por el hormigón, como las cargas ambientales que pudiese haber. Está englobado dentro de lo que se consideran estructuras temporales, como lo son los andamios, los entibados. O sea, son estructuras que están durante un momento del proceso constructivo, no tienen la duración de los 50 años de una estructura. Ahora, no por eso son estructuras precarias, digamos. Son estructuras que hay que darle bastante importancia. Y tienen precisamente los mismos requisitos, digamos, más alguno más, que una estructura definitiva. Hay que cumplir con las condiciones de resistencia. Ese encofrado va a tener que resistir las cargas que se generen por el hormigonado y las tareas accesorias. Va a tener que ser rígido para mantener la forma del elemento estructural que queremos generar. Va a tener que ser estable para que no se desplace, no se vuelque. Durable, digamos, durable en general, y obviamente durable en el periodo de la obra, porque los encofrados se tienen que reutilizar. Tiene que tener la capacidad de reproducir fielmente la geometría de la estructura. Tiene que ser estanco, precisamente por contener al hormigón en estado fresco, y tiene que ofrecer todos los accesorios que sean requeridos para hacer las tareas que se tienen que hacer sobre el encofrado con seguridad. Agrego a esto también, que no está escrito ahí: tiene que ser posible ser desencofrado el encofrado. O sea, tiene que estar diseñado de tal forma de poder desarmarse. Bueno, vamos a hablar de encofrados entonces verticales, tanto para tabiques, muros, columnas; horizontales, básicamente para losas o fondos de viga; y especiales para otro tipo de estructuras, como vamos a ver un poquito: trepantes, encofrados para puentes, para túneles. Bueno, un poquito de dónde salen los antecedentes en lo que es el diseño de los encofrados. Bueno, ustedes saben que los reglamentos argentinos hace unos años se han tomado, digamos, de la línea norteamericana. El reglamento norteamericano de encofrados para hormigón es el ACI 347R14, ese es el último. El ASC 710 habla de las cargas mínimas para el diseño de estructuras permanentes y otras estructuras, y el AC37 para las cargas durante construcción. En base a eso, en nuestro país tenemos el CIRSOC 201, el 102 para la acción del viento, que también hay que tomarla con los encofrados. Y otro muy importante que a veces no se estudia, no se da demasiada atención, es el 108, que es el de cargas de diseño para la estructura durante el periodo de construcción. Este tiene cuestiones bastante particulares para estudiar la estructura
en el proceso de construcción. Entonces vamos a ver los encofrados verticales, vamos a ver genéricamente lo que es una vela soporte, que es cuando tengo que hacer el encofrado de un tabique a una cara, o sea que toda la carga va a tener que estar tomada por un anclaje inferior. Cuando utilizamos paneles, que son bastidores con una superficie de contacto, o vigas de aluminio o vigas de madera, pero genéricamente un encofrado del cual hay que colocarle un terciado fenólico como superficie de contacto. Bueno, avanzando con los encofrados verticales, acá tienen algunos elementos de un encofrado que podría ser de tabique, de columna sería muy similar, estarían los mismos elementos. Acá lo que tienen precisamente es el encofrado con vigas. Este encofrado se caracteriza por tener una superficie de contacto, que es el elemento que está acá, que es el terciado fenólico, en este caso es con revestimiento plástico para mayor durabilidad y mejor terminación. Este fenólico va a estar apoyado en estas vigas que están acá, estoy señalando, que son las mismas que estas que están acá. Genéricamente se llaman vigas secundarias y son las que reciben la carga transmitida por el fenólico. El empuje del hormigón es en principio sobre el fenólico. El fenólico apoya en estas vigas secundarias, y estas vigas secundarias en estos elementos que están acá, que se llaman soleras. Son estos que están acá. Finalmente, las soleras están tomadas por estas varillas que están acá, que van de un lado al otro y vinculan a las soleras dándole apoyo. Estas son unas varillas genéricamente llamadas Dividac, que tienen una rosca bastante gruesa de ajuste rápido, con unas tuercas y bueno, arandelas si hiciesen falta. Entonces esa es la transmisión final de carga. Estas varillas tienen acá un separador de plástico para poder recuperarlas una vez hormigonado todo esto. En algunos casos, bueno, acá va a quedar una perforación, en algunos casos se coloca un elemento intermedio para generar, se llama water stop, para generar la estanqueidad del lugar por donde pasa la varilla. Este sistema básicamente tiene dos ventajas. La primera es que con el fenólico uno puede trabajar el nivel de hormigón visto que quiera, porque tiene total control dónde va a poner la junta del fenólico y la calidad del fenólico, y en base a la separación esta, cuál va a ser la deformación y demás. Y segundo, que como son todos elementos independientes, este tipo de encofrado se puede diseñar para cualquier tipo de presión. Lo que va a pasar a medida que aumentemos la presión es que se van a tener que colocar mayor cantidad de soleras y mayor cantidad de pasadores para aumentar la capacidad de carga. Acá tienen algunas soluciones para la esquina interior y para la esquina exterior. Este en particular está todo resuelto con vigas de aluminio. Son encofrados muy interesantes también para poder hacer paneles grandes y desplazarlos, colgarlos y desplazarlos con grúa. Acá tienen, bueno, de vuelta los mismos elementos. Acá aparecen más visibles los puntales, que en este caso son de aplomo, digamos, simplemente están para tomar el empuje del viento, digamos, que es la principal carga horizontal que van a tener que tomar. El empuje del hormigón, en este caso la superficie en contacto son tablas por una cuestión de terminación, y repito, de las tablas el empuje del hormigón pasa a las vigas secundarias, de las secundarias a las soleras, y de las soleras a los pasadores o varillas. Otro sistema un poco más tecnológico son los sistemas de paneles. Estos sistemas están conformados por elementos individuales. Acá está un panel. Estos Germán, elementos... Sí, perdón, ¿te puedo interrumpir un segundito? sí, por favor. En la diapositiva anterior
dijiste que las cargas van el empuje del hormigón va de las tablas a las vigas, y de las vigas a las soleras, y de las soleras a los pasadores. Sí. ¿Los pasadores a dónde están anclados? O sea, ¿dónde termina la carga? Porque yo Entre entendía que sí, iban a los puntales. entre sí, mirá, si yo te dibujo en planta esto, Sí, vos tendrías, si esto fuese el hormigón, bueno, acá tendría el terciado fenólico, acá tendría las vigas secundarias que le dan apoyo al terciado fenólico, simétrico lo tengo del otro lado, sí, sí. ¿está bien? Acá tendría la solera, y acá tendría la varilla. Una varilla, dos varillas. Y acá tendría la tuerca que lleva la carga de la solera a la varilla. Y las varillas transmiten la carga, como esto es un sistema que está equilibrado, la varilla, esto genera una reacción hacia afuera y esto una reacción hacia afuera, digamos, está traccionada. Como estas reacciones están compensadas, el sistema es autosostenido, digamos, porque tengo el Claro. mismo empuje de un lado que del otro. O sea, O sea, esto claro, si yo paso y voy del otro lado, tengo lo mismo. Esta varilla del otro lado tiene el mismo sistema. claro, y hacer autosustentado, digamos, como vos dijiste, lo único que soportan los puntales serían las cargas horizontales del viento o lo que fuese. Exacto, la carga horizontal del viento, o si acá hubiese algún tipo de plataforma. ¿Se ve cuando dibujo? Sí, sí, se ve. Si acá hubiese algún tipo de plataforma de trabajo y acá hay un operario, bueno, acá tenés una excentricidad que tendería a volcarlo y eso lo van a tomar los puntales de aplomo. Claro, perfecto. Pero esto, tengamos en cuenta que es cuando son encofrados a dos caras. Esto lo puedo hacer cuando yo tengo las dos caras encofradas. Si yo del otro lado, en vez de tener esto, tengo suelo, estas varillas ya no las puedo poner. Entonces ahí tengo otro tipo de sistema que es más complejo. Pero esto hace que ambas caras tengan que ser simétricas. Lo mismo pasa con los paneles. Acá son paneles ya prefabricados, tienen un marco, en este caso son de chapa galvanizada, y una superficie de contacto que es un material compuesto plástico para mayor durabilidad. Y estos paneles ya tienen incorporados agujeros específicos por donde se tiene que colocar las varillas. Además de eso, tienen estos elementos que son grampas de ajuste rápido que se colocan a través de una cuña en lugares preseteados. Esto es una especie de mecano. Con lo cual, el rendimiento de mano de obra es muchísimo mayor, se arman de manera mucho más rápida. En ambos sistemas siempre hay que tener en cuenta el empuje admisible. Habitualmente estos sistemas o son de 40, 60 u 80 kilonewton por metro cuadrado. Esto está especificado según el tipo de sistema y es lo que en obra, con gran parte de ayuda de la tecnología del hormigón y los procedimientos constructivos, tengo que respetar para no exceder la capacidad portante de los paneles. Así que, digamos, estos paneles en obras industriales se utilizan muchísimo del punto de vista. Yo no veo el chat, les pido que me avisen si hay alguna consulta o que la planteen. Lo único que tiene que, bueno, del punto, teniendo en cuenta una terminación vista, van a dejar, digamos, la geometría de los paneles que estamos colocando. Y acá tienen un panel, digamos, transportado por grúa. Se pueden armar paneles y desarmarlos ya los pedazos. Acá tienen otra aplicación del mismo sistema, que es para recintos circulares. Acá está el mismo elemento fundamental. Este sistema, quiero aclarar que hay un montón de accesorios, ¿no? Están los esquineros para adentro, paneles universales para las esquinas exteriores y demás.
acá está el mismo panel, y lo único que se le agrega para hacer la curva es este panel azul que tienen acá, que es un panel de chapa flexible y con un tensor al panel que está así, con un tensor se lo puede llevar a una geometría curva, entonces permite tomar precisamente la forma para hacer recintos cilíndricos, digamos. Nuevamente la forma de apoyo es la misma. Acá la carga es transmitida a los paneles, estos intermedios circulares. Estos paneles apoyan en estos perfiles, y estos perfiles en la varilla. Finalmente, como dijimos, ambas caras del encofrado se tomaban directamente con los pasadores. Si yo tuviese, por ejemplo, un encofrado de un submural o algún tipo de estructura donde solamente puedo encofrar una cara, la situación hace que en vez de poder colocar pasadores y fácilmente tomar la carga vinculando solera con solera, al no poder hacerlo tengo que poner una estructura de gran porte como son estas estructuras reticuladas para tomar todo el empuje que genera el hormigonado. Eso va a generar una fuerza muy grande de compresión acá abajo y una fuerza de tracción acá en el apoyo, que tendré que tomarla con un anclaje muy importante. Acá tienen un esquema un poquito mejor, con la cola de chancho, se llama este tipo de anclaje, que hay que dejarlo embebido en el hormigón, para tomar precisamente esas fuerzas. Obviamente vamos a tener una fuerza horizontal y una fuerza en vertical, por eso está descompuesto acá en ángulo. Este mismo elemento que tenemos acá puede ser utilizado para otras situaciones, acá como el apoyo de una losa que sale en voladizo, para hacer apoyos de dinteles de puentes vinculados al pilar, como en estos dos casos, o como un componente para un encofrado de un túnel. Bueno, todos estos encofrados laterales, digamos, tanto el de dos caras con vigas, el de dos caras con paneles o el de una cara, tienen que ser diseñados principalmente para la presión generada por el hormigón, en la tarea de hormigonado. Esa presión es bastante compleja de determinarla, depende de varias cosas. Depende, por un lado, de la densidad del hormigón, de la velocidad de colocación del hormigón, de la altura de colocación, de la temperatura del hormigón fresco, tipo de cemento y adiciones, y la profundidad de vibración. Acá tienen la presión, si fuese hidrostática, digamos, que sería el peso unitario del hormigón por la altura. Vamos a basarnos en las recomendaciones del ACI 347, que son las que recogen tanto el CIRSOC 201 como el 108, con algunas salvedades. Bueno, acá hay una distinción, esto es bastante importante, muy importante, entre la presión que genera el hormigón convencional y autocompactante. El ACI 347 para lo que es el hormigón convencional nos da una serie de ecuaciones que no están totalmente adaptadas para el mercado argentino, digamos, está bastante, en el CIRSOC 201 y en el 108 está bastante acotada porque los cementos norteamericanos son los mismos que acá, pero nos da una serie de ecuaciones que la podemos adaptar. Podemos utilizar otros datos experimentales o instalar instrumentos de medición para ir registrando la presión de hormigonado a medida que vamos cargando los moldes. En cuanto al hormigón autocompactante, ustedes ya vieron que es un hormigón que no hace falta entregar la energía de compactación
en el proceso de hormigonado, es un hormigón muy fluido, con lo cual lo que se hace en general es utilizar directamente la presión hidráulica, o sea, el peso unitario del hormigón por la altura. Algún otro método con datos experimentales, en esto se está trabajando y hay algunos desarrollos. La normativa europea tiene algo, y el comité 347 algo está trabajando. Y si no, finalmente midiendo, o sea, se pone un instrumento de medición en el encofrado y se ve cuál es la presión. Esto es muy importante y se ve el primer impacto de la tecnología del hormigón en los encofrados. Si yo no tengo en cuenta esto, puedo tener graves problemas. Entonces, lo que nos dan las ecuaciones de la ACI 347 es unos valores de presión que son envolventes de la presión real que tendría, dependiendo de varias cuestiones, pero podría tener una presión real de esta manera, porque el hormigón va fraguando, va tomando cohesión, entonces la presión va disminuyendo. Las ecuaciones de la ACI 347 nos dan la envolvente de esos ensayos para diferentes situaciones, y después acá tienen lo que sería la presión hidráulica de hormigonado. Si acá tengo la presión máxima con las ecuaciones del ACI 347, si divido la presión máxima por el peso específico, tengo la altura de cabeza hidráulica que tendría en el empuje. Esto es lo que estaría tomando hacia ambos lados del encofrado, a una cara o dos caras. Acá un poquito para completar lo que habíamos dicho, faltarían acá las varillas que estarían dándole apoyo a las soleras. Bueno, las ecuaciones son tres, las que figuran en la ACI 347, la A, que es la presión hidráulica, la B, que es esta que tienen acá, y la C. Todas las presiones, como mínimo, tienen que ser 30 kilopascales. Ahora vamos a ver, esto que tienen acá es la velocidad de llenado, digamos en metros de altura por hora. Esta es la temperatura del hormigón, acá tienen los mismos parámetros, y estos son dos coeficientes de ajuste, una por el peso y otra por la composición del hormigón. Acá tienen, bueno, un poquito de vuelta, que son cada uno de los componentes de las ecuaciones: coeficiente de composición, coeficiente de peso, velocidad de colocación y temperatura del hormigón durante la colocación. Ya ven que hay un montón de parámetros que son de la tecnología del hormigón. Ustedes muchas veces como jefes de obra, que puede ser que les toque, lo que van a recibir es un encofrado que soporta, ahora vamos a insistir en esto, por ejemplo, 60 kN por metro cuadrado. Bueno, van a tener que usar la ecuación y ver qué es lo que están haciendo en obra, o qué es lo que van a hacer para cumplir con este requisito. O tendrán que pedirle por las condiciones de obra que tengan. Bueno, necesito un encofrado, en vez de 60, necesito un encofrado para 80, o para 100 kN por metro cuadrado. Bueno, ¿cómo se utilizan esas ecuaciones? Hay varios caminos. Estos yo acá les comento, les repito, el ACI 347, también está toda la línea europea, que es un poquito más compleja de aplicar, por eso le estoy dando esto y lo que está más relacionado con los reglamentos actuales. Entonces acá dan varios parámetros: el asentamiento, profundidad de vibración interna, elemento estructural, velocidad de colocación y la ecuación, la A o B o C. Acá lo que tienen es, para asentamientos mayor a 175 milímetros, para cualquier profundidad de vibración, cualquier elemento, cualquier velocidad de colocación, ecuación A, o sea, presión hidráulica. Ahora, si tengo asentamiento menor a 175, pero profundidad de vibración interna mayor a 1,20 m, para cualquier elemento y cualquier velocidad de colocación, también la ecuación A, presión hidráulica. O sea,
estas cuestiones, o asentamiento mayor a 175, profundidad de vibración mayor a 120, ya me condicionan a utilizar la presión hidráulica. Si tengo asentamiento menor a 175 y profundidad de vibración interna menor a 1,20, bueno, si fuese columna, para cualquier velocidad de llenado es la ecuación B. Si tengo muro con altura de colocación menor a 4,20 metros, velocidad de llenado menor a 2,10 metros por hora, también la ecuación B. Si tengo un muro con altura de colocación mayor a 4,20, velocidad de colocación menor a 2,10 metros, ecuación C. Y para muros, en cualquier condición, si estoy con velocidades de llenado de 2,1 a 4,5, ecuación C. Y velocidad de colocación mayor a 4,5 metros por hora, ecuación A. ¿Alguna consulta de esto? Continúo. No hay nada en el chat, ingeniero Ibaldi. Bueno, esto es fundamental y esto lo maneja la gente, básicamente el que está en obra, ¿no? El que provee encofrados no tiene demasiado control sobre esto. Bueno, acá se indica que el asentamiento se determina una vez agregados los aditivos y se toma como columna a elemento que en planta no excede los 2 metros y elemento mayor a 2 metros se considera tabique. Acá tienen el coeficiente de ajuste por peso, que bueno, si fuese hormigón de 2.400 metros cúbicos es 1, y bueno, baja hasta 0,8 si es más liviano, o sube proporcionalmente si es más pesado. Y el otro coeficiente, que es el que hace que esto no sea 100% aplicable en el país, o por lo menos hay que tener algún tipo de cuidado, ese coeficiente de composición, porque bueno, está hecho para los cementos norteamericanos. Igualmente, acá se puede que para tipo 1, 2 o 3 sin retardadores es 1. Empieza a aumentar cuando hay retardadores o cuando hay cementos con adiciones. Eso incrementa la presión. Otra forma de verlo por ahí más adecuado desde el punto de vista del jefe de obra, el que está trabajando en el proyecto desde el punto de vista de la tecnología del hormigón y de obra, es reescribir estas ecuaciones y poder determinar la velocidad de llenado R en base a la temperatura que tenemos en el hormigón al momento de hormigonar, los coeficientes químicos y de peso, y la presión máxima. Entonces, con estas ecuaciones, para el rango de acción que ya vimos que tenga cada una de las situaciones, yo lo que puedo hacer es ver básicamente la velocidad de llenado, que es lo que más tengo control en la obra. Yo puedo decir, bueno, puedo pedir esto tiene que ver con la cantidad de camiones que pido por hora, con la forma que voy a llenar, con lo cual, si yo tengo definida la presión de hormigonado que tengo que respetar, que, bueno, supongamos que sea 40 kilonewton por metro cuadrado, estos coeficientes los tengo definidos en base al tipo de hormigón, puedo medir o determinar la temperatura del hormigón al momento de hormigonar. Lo que puedo variar en ese momento y puedo controlar es la velocidad de llenado. Entonces, esta es la forma de expresar estas ecuaciones desde el punto de vista del que está construyendo. Hay que tener en cuenta si estoy hormigonando desde la parte inferior, que eso puede pasar en los hormigones autocompactantes, hay que sumarle un 25% por la presión de la bomba. Y desde el punto de vista de otras cargas laterales, ya habíamos visto que si teníamos el encofrado, había que ponerle unos puntales para esfuerzos horizontales. Esos esfuerzos horizontales son o el viento con el CIRSOC 102 del 2005, o
1,5 kilonewton por metro lineal en la parte superior del tabique. Acá iría 1,5 kilonewton por metro. Como mínimo, ¿no? La que sea mayor de ambas. El otro tema a tener en consideración, eso tenía en cuenta vibradores de aguja, digamos, vibradores internos. Otra forma de vibrar es colocarle vibradores externos a los encofrados, que son motores que vibran, se van colocando en el encofrado y se van subiendo a medida que se hormigonan y van compactando a través de la vibración que le entregan al encofrado y al hormigón. El ACI 347, si bien no da mucha precisión, pero dice que hay que tener especial cuidado con vibradores externos, hormigones de retracción compensados, cementos expansivos, porque la presión puede hasta exceder la hidrostática, que es la que estamos tomando como máxima. Hay algunos documentos, la norma, creo que es la 18.218, que es la norma europea, y hay unas normas DIN, no me acuerdo el número, dan algún tipo de recomendación con el tema de los vibradores externos, pero mucho no hay. Lo que sí, en principio, viendo esto, es por lo menos la presión hidráulica que hay que tener en cuenta. Bueno, ya van viendo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la tecnología del hormigón que impactan en el encofrado, y el encofrado que impactan en la tecnología del hormigón. En cuanto a los encofrados horizontales, bueno, dependiendo los tipos de componentes que usemos, tenemos encofrados con vigas de madera industrializada, vigas de aluminio, sistemas con cabezal descendente, y bueno, casetones recuperables. Torres de apuntalamiento, puntales de aluminio, paneles y mesas voladoras. Bueno, acá tienen una foto de uno de los sistemas clásicos, que es de vigas de madera. Este sistema está compuesto, estas se llaman vigas H20, son vigas normalizadas con normas europeas, eso es porque la altura esta es 20 centímetros. Estas vigas se usan tanto como para vigas secundarias, después acá arriba va a ir apoyando el terciado fenólico, que va a descargar en las vigas secundarias, como para soleras, que son las vigas que van a soportar la carga de las vigas secundarias. Las soleras a su vez van a apoyar en puntales a través de este elemento que se llama horquilla, que sirve para estabilizar las soleras, y bueno, los puntales van a transmitir la carga del apoyo. A eso se suma este elemento que está por acá, con 3 patas, se llama trípode, para poder mantener al puntal en posición al momento del montaje. Acá tienen, bueno, la metodología es la misma, el mismo sistema, pero con vigas de aluminio. En este caso, bueno, lo que se tiene son elementos más livianos, las otras vigas pesan alrededor de los 5 kilos 50, y estas pesan 4 kilos por metro. Tienen ya acá una clavadera de madera recambiable, lo que hace que no se rompan como las otras vigas, que se degradan más fácil a medida que las van clavando, y la metodología es la misma. Acá ya tienen el terciado fenólico apoyado en las vigas secundarias en las vigas primarias o soleras, y las soleras apoyadas en los puntales, vinculadas a través de las horquillas. Otro sistema un poco más tecnológico es el sistema de cabezal descendente. Este sistema está conformado genéricamente por estas vigas que se llaman vigas secundarias, donde se apoya el fenólico. Estas vigas apoyan en estas vigas reticuladas que son primarias, y estas vigas primarias se apoyan en el puntal. El puntal es el mismo, la diferencia es que estos puntales tienen un cabezal acá que se llama cabezal descendente, acá lo tienen un poquito ampliado. Este cabezal tiene esta pieza que conecta la viga primaria con el cabezal, y tienen esta pieza de fundición abajo. Acá ven el operario con el martillo, que acá tiene un hueco,
Cuando esto gira, ese hueco se pone en coincidencia con este perno, y al ponerse en coincidencia con el perno, todo esto baja. Con lo cual, rápidamente, después de hormigonar, esperado el tiempo requerido, se puede quitar todos los elementos de soporte del fenólico sin sacar el puntal, porque esta parte del puntal sigue colocado contra el terciado fenólico. Si yo a eso le pongo una tira de fenólico en coincidencia con las vigas primarias, puedo, además de recuperar vigas secundarias, vigas primarias, recuperar el fenólico que está entre las fajas. Bueno, acá tienen otro sistema apoyado básicamente sobre vigas de madera o vigas de aluminio, pero es con casetones recuperables. Los casetones son para hacer precisamente el sistema casetonado, que se caracteriza por ser una losa con vigas de hormigón entrecruzadas. Eso es para lograr, en vez de hacer la losa maciza, sacarle material donde no es necesario. Tradicionalmente esto se hace toda una planchada de fenólico y se colocan casetones de poliestireno expandido perdidos. En este caso tienen un sistema donde se utilizan casetones recuperables y se colocan estas guías para poder precisamente acá calzar puntales secundarios y poder recuperar todo, dejando los nervios apuntalados. Otro de los sistemas horizontales para losa es el sistema de paneles. En todos los otros sistemas, salvo el de casetonado, hay que colocar terciado fenólico. Este es un sistema donde no hay que colocarlo. Es un sistema particularmente de paneles de 3 metros cuadrados, con lo cual en este sistema la mano de obra realmente se minimiza muchísimo porque se mueven muy pocas piezas. Este sistema puede venir sin cabezal descendente o con cabezal descendente para poder recuperar rápidamente todo lo que son los paneles, dejando los puntales en su posición, digamos, la misma posición después de haber hormigonado. Todos esos sistemas, básicamente, los de puntales, andan muy bien hasta 4 a 4 metros y medio de altura. Ya cuando tengo alturas superiores a eso, se dificulta mucho la colocación. Entonces lo que se puede utilizar es, como estructura soporte del fenólico, lo mismo que habíamos dicho, vigas secundarias y primarias, y después como elemento de soporte, una opción es utilizar torres de apuntalamiento. En este caso generan un sistema reticulado de transferencia de cargas. Está compuesto por elementos individuales que se unen por una vinculación espigada, digamos, no hay que tener ningún tipo de herramienta especial, con cabezales inferiores y superiores regulables para llegar a la altura requerida. Y estos elementos se van combinando entre sí para lograr cualquier tipo de requerimiento de altura de entrepiso. Otra opción es utilizar estos puntales que son de aluminio de alta capacidad de carga, se van vinculando con una unión bridada, y entre sí, por un tema obviamente de arriostramiento de la luz de pandeo, se van vinculando con estas cerchas por una unión de cuña. Son los sistemas que se utilizan para lo que son grandes alturas. Otro sistema es el de las mesas voladoras. En este caso, lo que tenemos ya son sectores pequeños de la losa ya prearmado, con su fenólico y sus puntales, con todo este elemento distintivo de solera y cabezal de vinculación entre la solera y los puntales. Y todo este elemento se mueve armado, por eso se llama mesa. Acá tienen el operario con este carro desplazando la mesa hacia la posición de colocación. Acá tienen
este elemento que se llama horquilla o cigüeña, que se cuela con la grúa y tienen el desplazamiento de la mesa hasta la posición donde va a estar hormigonado. Acá tienen otra metodología que es el desplazamiento por medio de ascensores de las mesas. Digo desplazamiento porque las mesas, después esto va a estar todo hormigonado y las mesas hay que desplazarlas hacia afuera del edificio, sacarlas y volverlas a poner en la posición superior. Estos en los edificios con mucha repetitividad, con losas planas donde se puedan sacar las mesas y vigas, esto es muy complicado porque quedan trabadas, no se pueden sacar, y sobre todo en plantas que tengan una dimensión que prevalezca sobre las otras son muy interesantes. Una dimensión que prevalezca sobre las otras porque es fácil sacar las mesas para un lado y para el otro. Bueno, si vemos un poquito las cargas verticales están generadas por el peso del hormigón y el encofrado, las permanentes. Vamos a tener sobrecargas por el personal y equipo de colocación y otras cargas por elementos que se puedan acopiar. Como cargas laterales, en estos tipos de encofrado vamos a tener también el viento, sismo eventualmente, frenado de equipo, fuerzas desbalanceadas y bueno, algún tipo de presión lateral por hormigonado en los bordes. Bueno, esto ya lo dijimos, el apuntalamiento tiene que estar hasta que el hormigón tenga la resistencia requerida para ser desapuntalado. Las cargas de diseño, bueno, van a ser la carga permanente del hormigón, la armadura, la carga permanente del encofrado, sobrecarga de construcción y carga de viento. Respecto de la carga permanente del hormigón, habitualmente la densidad del hormigón armado, según el CIRSOC 101, se toma 25 kN metro cúbico. La carga permanente del hormigón va a ser el peso específico, el peso unitario del hormigón por el espesor de la losa, y el peso de una losa plana. El peso de los encofrados ronda entre 0,15 a 0,7 kN metro cuadrado. 0,5 puede ser un valor inicial de diseño bastante acertado. Las cargas mínimas, según el CIRSOC 201 de 2005, la sobrecarga mínima es 2,5 si no transitan equipos, 3,5 si transitan equipos. Equipo, me refiero a equipos para colocación de hormigón, como carretillas grandes. Y la combinación de peso propio y sobrecarga, 5 y 6 kN respectivamente. En el CIRSOC 201, si ustedes lo buscan, van a ver que acá dice peso propio mínimo. Ahí debe haber un error de transcripción de la 6347 al 201. Les repito, si tienen alguna consulta o voy muy rápido, les pido que me paren y me avisen. Bueno, acá del CIRSOC 108 les transcribí las sobrecargas para los sectores que no sean de hormigonado, cuáles pueden tomar. También de la norma argentina de andamios, distintas sobrecargas que pueden utilizar. Acá tienen como ejemplo, bueno, una losa de 20 centímetros. Acá tienen el peso del hormigón, la carga del encofrado, la sobrecarga. Entonces la carga total sería la losa de 0,20 por el peso unitario del hormigón, más la carga permanente de los encofrados, más la sobrecarga. Son 8 kN y tenemos que verificar que sea mayor a 5 kN por metro cuadrado. En cuanto vamos a ver, bueno, tratar de terminar las cargas laterales y hacemos una pequeña pausita. En cuanto a las cargas laterales vamos a tener el viento, apoyos inclinados, vertido de hormigón y colocación desbalanceada. Bueno, acá tiene un pequeño ejemplo por qué los desplomes, en algunos casos a propósito y en otros, digamos, por errores constructivos, generan cargas horizontales. Si tengo esta carga y tengo esta excentricidad delta, esta carga por delta dividido la altura entre los apoyos me va a generar estas fuerzas horizontales H que tendré que tenerlas consideradas.
Las cargas, entonces, horizontales mínimas que nos exige el CIRSOC 201 o nos plantea es, por un lado, la carga de viento calculada, 1,5 kN kilonewton por metro lineal de borde de losa, o 2% del peso del encofrado y el hormigón fresco. Esas son cargas mínimas, ¿no? La máxima de esas. Bueno, en cuanto al viento, hay que utilizar los mismos conceptos que van a ver en la carrera. La única diferencia es que debemos valorarnos el CIRSOC 108, que considerando que la estructura no tiene una vida útil de 50 años, permite, considerando un periodo de construcción, ya sea de menor a 6 semanas, 1 a 2 años, 2 a 5, un factor de ajuste que esto multiplica la velocidad del viento y la ajusta considerando la menor probabilidad de que esa velocidad sea alcanzada. Como la velocidad del viento para el cálculo de la presión del viento va al cuadrado, este factor va al cuadrado, con lo cual disminuye bastante la velocidad. También plantea, creo que ustedes no vieron carga de viento, pero factor de importancia 1 para el viento. Entonces, bueno, acá tienen las cargas del viento que van a tener que considerarlas en el borde de la losa, en el envigado y en la estructura soporte. Perdón, adelante. Tengo una consulta con respecto a la carga del viento. ¿No se tiene en cuenta el efecto de succión que podría llegar a generar? ¿O? Podés tener que tenerlo en cuenta. Sí. No tenés la misma succión que en un techo inclinado, pero sí, podés tener un efecto de succión. El efecto más importante igual son las cargas laterales. Habitualmente esto genera tener que ponerle algún tipo de avientamiento y esto ya controla las cargas de succión. Y hay que tener en cuenta también que es bastante deseable, sobre todo en los edificios altos donde hay gran velocidad del viento, porque ustedes saben que la velocidad del viento aumenta con la altura, que es tener los elementos verticales, o sea, las columnas o tabiques hormigonados previamente al hormigonado de la losa. Porque al tener estos hormigonados, todas las cargas horizontales, ya sea el 1,5 kN, el 2% o el viento, son transmitidas a los elementos verticales y, bueno, con ello ya las cargas son fácilmente tomadas. Acá tenemos las 3 cargas que hay que tener en cuenta. Otra cuestión en los encofrados horizontales tiene que ver con la metodología de colocación. Yo podría estar llenando, por ejemplo, con descarga de balde. Eso vamos a tener que tener una consideración porque genera, por la caída libre, digamos, un impacto sobre el hormigón. Acá tienen la segunda ley de Newton. La masa, bueno, la fuerza, como la segunda ley de Newton, la masa es el peso dividido la gravedad, y por una equivalencia de energía potencial y cinética llegan a esta fuerza, con lo cual ahí yo puedo determinar la fuerza resultante del vaciado del balde, teniendo en cuenta el peso del hormigón en el balde, que es W, H, que es la altura de caída de la parte superior del balde, T es el tiempo de vaciado del balde, G la aceleración de la gravedad, y con esta ecuación puedo hallar la fuerza que me genera esta situación de colocación. Como ejemplo, acá tienen un balde de 18 kN, 1,20 m de altura, 5 segundos de descarga, y distribuido en 50 por 50 centímetros, puedo obtener que como fuerza tengo casi 1,8 kN y me daría una presión de 7 kN por metro cuadrado si estaría cayendo en esta superficie. Estos 7 kN es bastante mayor a los 2,5 kN por metro cuadrado de sobrecarga que establecía el CIRSOC 201. Otra situación de carga horizontal que puede ser importante es cuando el hormigón dentro, por arriba del encofrado se desplaza con carros hormigoneros.
Ahí también voy a tener una fuerza que tiene que ver con el frenado de este vehículo, que de vuelta utilizando la segunda ley de Newton, si F puedo decir que es la resultante del frenado del carro hormigonero, W el peso del carro y A la desaceleración del carro. Ahí tienen otro ejemplo, y para estas condiciones podría llegar a tener una carga de 2,45 kilonewton. Finalmente, otra carga especial se puede generar también si en vez de tener la manguera del hormigón bombeado con grúa, la tengo distribuida sobre la losa. Eso me va a generar una carga. Acá tiene una ecuación que es muy empírica, aproximada, pero sirve para tener una idea de que también esta situación, obviamente relacionada con la colocación del hormigón, genera cargas horizontales que las vamos a tener que tener en cuenta. Acá P es la presión máxima de la cañería y A la sección. Si tengo una presión de la bomba de 60 bar y un diámetro de 165, bueno, acá ya puedo tener cargas importantes. Acá estamos hablando de 18 kilonewton y medio puntual para esta situación de la bomba de la cañería del hormigón sobre el encofrado. No sé si quieren hacer una pausita de 5 minutos y continuamos o seguimos. ¿O tienen alguna duda? Yo capaz me quedó algo poco claro, que es el Diga. tema de recuperar o no los sistemas de encofrado, que fue más o menos cuando empezaste a presentar los que son encofrados horizontales, Sí. que se pueden recuperar o no. No entiendo muy bien por qué no se podrían recuperar. Porque en un encofrado tradicional, vamos, en un encofrado yo hormigono esta losa. Si yo hormigono esta losa, obviamente este hormigón que esté colocado acá arriba, bueno, va a tener un proceso en el cual va a fraguar, y después de fraguar va a empezar a adquirir resistencia. Y eso me requiere que todo este encofrado que esté acá va a tener que estar soportando el peso de ese hormigón y las sobrecargas hasta que este hormigón tenga capacidad de autosoportarse y soportar las cargas que están por sobre él. Entonces, ¿cómo puedo yo recuperar todo esto para la siguiente losa si es que así lo necesitase? Bueno, en principio, después de un determinado tiempo, lo que podría hacer es colocar acá un nuevo puntal. ¿Está bien? Colocando estos nuevos puntales, yo lo que podría hacer es empezar a quitar todo el sistema de apuntalamiento y me quedaría el fenólico apoyado entre los puntales y la losa. ¿Eso ¿me explico? Sí, hasta ahí lo voy siguiendo. Bueno. Yo había pensado que era de un solo uso, tipo, se usaba una vez y se descartaba todo el sistema. No. Había entendido eso, por eso. No, estos sistemas van en sentido contrario a lo que decís. Es más, si utilizás madera, el elemento fundamental, si usás en madera, es el tirante de pirosalina de 3×3. Inclusive la madera no se utiliza una sola vez, sino que tiene cierta durabilidad. No, estos son sistemas, digamos, el aluminio es un sistema que tiene una duración enorme. Ustedes ya saben que es muy resistente a la corrosión. En general son sistemas que inclusive se alquilan, digamos. No hace falta ni siquiera tener una inversión en este tipo de sistemas. Se alquila, se le pide a la empresa la ingeniería, y son sistemas que se reutilizan. Germán. Lo único que se termina rompiendo rápidamente es la superficie de contacto, el terciado fenólico.
¿Está bien? Pero tiene unos reusos. Sí, adelante. Tengo una consulta. Para reutilizar los fenólicos, Sí. ¿es necesario usar desencofrante? ¿O Sí, no hace por falta? supuesto. Eso en todas las superficies de contacto, digamos, todo lo que va a estar en contacto con el hormigón, tiene que tener desencofrantes. Ok, También tiene bueno, acá no llegué a prepararlo para comentarles algo, pero tiene su cuestión, los desencofrantes y la forma de colocar el desencofrante. Pero todo tiene que tener desencofrante para reutilizar lo más posible claro, la superficie de contacto, ¿no? perfecto. Los fenólicos pueden tener como estos revestidos con plástico o sin revestir. Sin revestir tiene muy pocos usos, capaz son 2 o 3 usos por lado. Estos no vienen terciados muy buenos revestidos, pero pueden andar por los entre 5 y 10 usos por lado como mucho en general. Pero supongo que son más caros también, ¿o no? Son más caros, lo que pasa es que si tenés una terminación vista tenés que ir a este tipo de Claro, terciado fenólico. claro, sí o sí. Y a medida que se te va degradando una cara, lo das vuelta y utilizas la otra, ¿no? Tal cual, perfecto. Lo otro que les decía, hay sistemas que en vez de colocar este puntal acá, contra el fenólico, directamente en el de cabezal descendente, yo golpeo esta pieza que está acá, gira, esto cae para abajo, y cuando cae esto para abajo, caen las vigas primarias y las vigas secundarias. Entonces no tengo que colocar otro puntal. Este puntal me queda colocado porque esta parte del puntal sigue apoyando contra el fenólico, pero recupero todo el resto. Y recupero, le vuelvo a repetir que es para utilizar en la próxima losa, ¿no? Estos sistemas rinden cuando, digamos, rápidamente los reutilizo. O sea que en ese caso, perdón, queda solamente entre la losa, queda ¿cómo se llama? El fenólico y el puntal, y la otra parte del sistema, que son las vigas y demás, lo puedes reutilizar mientras. Los puedes reutilizar. Y lo que yo le decía, que si me tomo el trabajo de poner acá una tira de fenólico, en coincidencia con las vigas primarias, y acá pongo otra tira de fenólico, de unos 30 centímetros, y acá dejo una tira de 1,22, puedo, además de todo esto, recuperar el fenólico que está acá entre las vigas primarias, además de lo que dijiste. ¿Ahora me expliqué o quedó algo colgado? Bueno, no sé si quieren, queda todavía material, no sé si quieren continuar, o están cansados y quieren parar 5 minutos, como ustedes me digan. Estoy a disposición de lo que digan. Por mí seguimos, ¿eh? Por mi parte también. Bueno. Sí. Bueno, vamos a ver otro tema muy importante que la verdad que no se maneja mucho y en la obra muchas veces hay duda, que es cuando voy haciendo, si tengo que hacer un edificio, hago la primer losa, hago la segunda losa, la tercera losa, y de alguna manera voy apuntalando las losas. ¿Qué va pasando con la transmisión de carga cuando voy hormigonando losas sucesivas en los pisos superiores? ¿Cómo se va transmitiendo la carga entre las losas y con los puntales? Para analizar eso, el primer estudio que hubo es el de Grundy y Cavaila de 63, que desarrollaron un método de estudio manual de esta situación con varias hipótesis simplificativas, pero que hoy en día se utiliza y rápidamente permite hacer números. ¿Qué hipótesis tiene este método? Bueno, que las deformaciones son elásticas, se desprecian la contracción y la fluencia, la rigidez relativa de los puntales respecto a la losa es infinita, las reacciones de los puntales se consideran uniformemente distribuidas y se considera que el nivel inferior de apoyo es una superficie totalmente rígida. Y con todo esto las cargas se van distribuyendo en las losas en base a la rigidez. ¿Por qué no es real este método? Bueno, porque el comportamiento del hormigón es otro, no tiene en cuenta la distancia entre las columnas, los plazos de encofrado de hormigonado,
el comportamiento anelástico del hormigón, la evolución de su resistencia y rigidez. Bueno, entonces les voy a mostrar algunos análisis de procedimientos constructivos con apuntalado y desapuntalado, de apuntalado y reapuntalado. Les voy a mostrar el ejemplo con estas simbologías. Esto va a ser cuando la losa está apuntalada, hormigonada y desapuntalada. Bueno, esto voy rápido para entrar al ejemplo. Acá lo que tienen es que la carga que se está transmitiendo en cada etapa constructiva va a ser la carga que viene de arriba más la carga que tengo de la losa menos la carga que va tomando la estructura. Y cada vez que voy hormigonando una planta, esta carga se va a distribuir en forma proporcional a las rigideces en las losas inferiores. Por otro lado, cada vez que desapuntalo una planta, estoy quitando un apoyo, entonces se va a generar una sobrecarga que también se va a distribuir en forma homogénea en las losas superiores. Acá tiene un ejemplo de apuntalado y desapuntalado, con dos juegos de puntales, considerando la molesticidad del hormigón constante y el piso infinitamente rígido. Entonces, bueno, acá lo que tienen es qué va pasando en las distintas etapas. Acá lo que estoy haciendo esta losa de acá y la estoy hormigonando. Y acá estoy poniendo acá siempre la carga de la losa y acá la carga en el apuntalamiento. Si esta carga es esta carga se transmite directamente al apuntalamiento y el apuntalamiento tiene 1 de carga. Si yo estos puntales no los quito, o sea, no toco nada, no dejo que la losa entre en carga y vuelvo a cargar la losa de arriba, los puntales estos bajo la losa tendrán 1 de carga, esta losa no tendrá carga, sigue igual, y los puntales de abajo tendrán 2 de carga, o sea, tendrán el doble de la carga generada sobre la losa. Si yo remuevo estos puntales de acá abajo, y voy a esta situación, los puntales no toman carga porque no reciben ninguna, y las losas al dejar que se deforman, cada una toma su propia carga. Si en este momento hormigono una losa más, los puntales bajo de la losa toman 1 de carga, y esta carga nueva que estoy agregando se distribuye, como ya dijimos, proporcionalmente a rigideces. Si las rigideces son iguales, este 1 de carga va a ser 0,5 en esta losa más 0,5 en esta losa. Por eso es 1 más 0,5, 1,5 y 1,5. Y a los puntales de acá abajo va a pasar, como ya dijimos, la carga que viene de arriba menos la carga que va a tomar esta losa, que es 0,5. Entonces lo que vamos viendo acá es la evolución de la carga respecto a la carga hormigonado 1 en las losas y en los puntales. Bueno, acá ya está el procedimiento de desapuntalado. Desapuntalo esta carga y estos 0,5 se distribuyen en la losa de arriba y en la de arriba. Y de vuelta sigue el mismo procedimiento. Si vemos el procedimiento, acá vamos teniendo en cada etapa constructiva todas las cargas que van tomando las losas y todas las cargas que van tomando los apuntalamientos. Esto mismo lo podemos hacer para 3 juegos de puntales, y lo interesante, si yo resumo qué pasó en estos casos, estoy viendo que respecto de la carga en los puntales tengo 2 veces la carga superior, considerando la 1, y 3 veces la carga superior en el caso de 3 niveles apuntalados, y en las losas estoy teniendo para 2 niveles de apuntalamiento 2,25 veces la carga superior, y para 3 niveles 2,36 veces la carga superior. Con lo cual podríamos tener una situación donde la carga constructiva sea mayor que la carga de diseño. Otro sistema es el reapuntalamiento. Básicamente el reapuntalamiento lo que tiene que ver es que en vez de dejar apuntalada la losa, la desapuntalo, dejo que tome su propio peso, que se deforme y tome su propio peso,
y ahí la vuelvo a apuntalar, pues se llama reapuntalar, y cuando la reapuntalo con los puntales simplemente que toquen la losa. No trato de generar cargas adicionales. Acá tenemos los esquemas para ver cada situación, lo vamos a ver con 3 juegos. Acá se puede ver la diferencia, acá hormigón o esta planta, como está apuntalada, la carga en la losa es 0 y la carga en el apuntalamiento es 1. Cuando reapuntalo, liberé estos puntales, la losa pasó a tener carga 1 porque tomó su propio peso y los puntales 0 porque están reapuntalando. Bueno, con la misma metodología está planteada acá cómo se van transfiriendo las cargas y lo mismo para 2 juegos de reapuntalamiento. Como conclusión, lo que se puede ver acá es que en el caso, acá tienen lo que habíamos visto del sistema de apuntalado y desapuntalado. Para el caso de reapuntalamiento, lo que se ve es que las cargas son mucho menores, ya sea en los puntales, fíjense que para 2 niveles de reapuntalamiento tengo 1,5 veces la carga versus 2,25 y 1,33 versus 2,36. Y la carga en los puntales es simplemente Q en todos los casos, cuando acá puede ser 2 veces o 3 veces esa carga. ¿Me expliqué? Es un tema, después le van a tener la presentación y lo pueden ver con cuidado, no es tan rápido para ver, pero ¿se entiende la diferencia entre apuntalar y desapuntalar y reapuntalar? Sí, sí. O sea, lo principal es cuando estoy reapuntalando, saco los puntales, la losa toma su propio peso, porque se puede deformar, y la calzo. Entonces, el reapuntalamiento lo que supone es una reducción muy importante de las cargas máximas en las losas respecto del apuntalado, disminuye el número de puntales necesarios, uniformiza el proceso constructivo, y como contraparte, hay que tener mucho cuidado al hacer ese desapuntalamiento de edades tempranas con el hormigón, y hay que ser muy cuidadoso de permitir que la losa tome su propio peso. Bueno, con toda esta información se debería hacer una evaluación de las losas en el procedimiento constructivo. Acá les voy a poner un procedimiento conceptual y resumido. Bueno, lo que habría que hacer para el proceso constructivo, para evaluar las losas, es ver las cargas que se utilizaron en el diseño estructural, tanto el peso propio del hormigón, pesos propios adicionales y sobrecarga, calcular las sobrecargas de construcción, que es lo que ya dijimos, el peso propio del hormigón, encofrado y sobrecargas, determinar, bueno, en las especificaciones cuál es la resistencia requerida para apuntalar y desapuntalar, y calcular la capacidad disponible de la losa factorizada. Ustedes ya lo van a ver en estructuras de hormigón y en todas las materias, pero bueno, para sacar la carga última lo que se hace es aplicarle coeficientes de seguridad, de mayoración a las diferentes cargas. Entonces con esto, si yo conozco estas cargas de diseño, puedo sacar la resistencia de diseño, y ahora lo que tengo que ver es cuál es la resistencia disponible, que va a ser la resistencia que tengo de diseño, multiplicada por un factor que tiene que ver con la resistencia que tengo en ese momento del proceso constructivo del hormigón. Ahí les remarco otra vinculación importante, muy importante con la tecnología del hormigón. Entonces lo que voy a hacer, una vez que ya sé lo que la losa me puede dar, voy a tener disponible por cómo fue diseñada y por la resistencia del hormigón al momento que estoy evaluando, voy a ver cuánto va a ser la resistencia que voy a tener factorizada por las cargas de construcción. Y lo que voy a hacer es comparar precisamente la carga que voy a tener disponible, que había calculado anteriormente, con la carga de diseño y construcción. Si la carga esta de construcción es menor que la carga disponible, estoy bien. Todo esto va a hacer que sea muy importante conocer la resistencia del hormigón a edad temprana, básicamente con la resistencia de compresión, tracción y el módulo de elasticidad. En forma
conservadora, se puede hacer el cálculo de esta comparación de resistencias adoptando como resistencia a flexión y a corte la proporción que tengo de resistencia del hormigón a compresión al momento de estudio. Esto es conservador, la resistencia a flexión y a corte no varía en la misma proporción, varía menos. Hay que tener en cuenta también las deformaciones. La deformación en el hormigón, ya van a ver, hay una parte que es elástica, que tiene que ver con el módulo de elasticidad, que ya va a ser menor, porque depende de la resistencia a compresión. Y después va a haber otra parte que va a ser de la deformación diferida. Esa deformación diferida va a ser este valor de deformación instantánea multiplicado por un coeficiente que depende del tiempo en el que de que dure la aplicación de la carga y de la cuantía que tenga de armadura. Pero este coeficiente va a multiplicar a este. Con lo cual, si yo tengo un módulo de elasticidad que es pequeño, y esto me va a generar, a medida cuanto más pequeño, mayor la deformación instantánea elástica, y si eso lo multiplico por un factor, esta disminución de módulo de elasticidad puede generar mayor deformación instantánea y mayor deformación diferida, que me va a generar, bueno, acá tienen todo el historial de deformaciones con la deformación instantánea y diferida. Si yo no tengo cuidado con esto, voy a hacer que la deformación instantánea aumente y la deformación diferida también. Entonces puedo tener también ese tipo de problemas. En cuanto a los plazos de desapuntalamiento, bueno, ahí el CIRSOC lo pueden investigar, el 205, tiene varios parámetros. En general, se pide que esté indicada esa resistencia al momento de desapuntar, indicada en los documentos de proyecto, y cuando no se especifican, menciona que se puede tomar el 70% de resistencia especificada o el doble de la resistencia necesaria para resistir las tensiones al momento de aplicar la carga. También, en el caso de no disponer de documentación, dan estas tablas con plazos mínimos en función de la temperatura superficial del hormigón. Acá tienen para diferentes temperaturas superficiales y diferentes elementos. Estos todos elementos verticales. Y para elementos horizontales, si la sobrecarga estructural es mayor que el peso propio, es menor, perdón, o mayor para los diferentes tipos de sistemas estructurales. Es muy importante, obviamente ya ustedes ya lo saben, en el desarrollo de la resistencia del hormigón, la temperatura del hormigón y la temperatura ambiente, por eso esos días se computan cuando la temperatura es mayor que 10 grados centígrados, y obviamente con un hormigón protegido y curado, ¿no? Fíjense que en el caso de que hay que hacer un curado, hay que agregar días de curado por cada día que se encuentra la temperatura en este rango. Acá esto no lo llegué a transcribir, pero son varios métodos para, en este caso, si uno quiere tener un buen manejo del procedimiento constructivo en apuntalamiento y reapuntalamiento de edificios, son varios métodos para saber. Ustedes ya vieron que la resistencia que habíamos visto tenía que ser evaluada en un determinado momento del proceso constructivo, no va a ser a los 30 días, necesito saber en varios momentos la resistencia, y estos son varios métodos, en el CIRSOC figuran, creo que la mayoría, para evaluar la resistencia en distintos periodos de la estructura. Estos hay que hacer una correlación respecto de la mezcla que se esté usando. Estos son las probetas curadas en campo. Casting plate son unas probetas moldeadas dentro de la losa,
resistencia a la penetración, resistencia al arranque y método de la madurez. Bueno, acá tienen las probetas curadas en la obra. En este caso lo que se hace es, como yo lo que tengo que hacer con la probeta es que esté sometida a la misma situación térmica, digamos, que el hormigón, para poder después cuando la rompa tener un hormigón que sea lo más parecido al que está en la estructura. Acá lo que tienen es un elemento que nos permite mantener las probetas sumergidas a una temperatura específica, y esa temperatura la voy a mantener acorde a lo que pueda medir dentro de la losa con sensores. Otra forma para mantener esa temperatura y saber que el hormigón de la probeta es muy similar al hormigón que hemos colocado es a través de estos cilindros que se dejan dentro de la losa, con lo cual estos cilindros con hormigón dentro de la losa van a mantener la misma temperatura que en la losa. Otro sistema es el de resistencia a la penetración, que esto hay que correlacionarlo con la mezcla, que es un estudio previo, que a través del disparo de este elemento normalizado, viendo cuánto penetra, podemos correlacionarlo con la resistencia. El test pull-out o de arranque, donde se dejan unos insertos calibrados en el hormigón, y a través de la resistencia que ofrece al arranque, la fuerza que tengo que aplicarle, también puedo correlacionar. Y finalmente un método realmente muy interesante, muy moderno, que es el método de la madurez, que vincula la historia térmica del hormigón, o sea, la temperatura que va desarrollando a medida que va dándose el proceso de adquisición de resistencia con la resistencia. En este proceso el parámetro que se calcula es la madurez, que sale de esta fórmula. Esta es la temperatura promedio en un intervalo de tiempo en el que se van tomando las medidas, y esta es la temperatura a la cual se considera que la hidratación del cemento se termina. Entonces este método requiere ir evaluando la madurez de las probetas. Esto es previo al inicio de la obra, ¿no? Es en el desarrollo de la mezcla. Se va evaluando las probetas y se van haciendo la rotura de la probeta, con lo cual se va obteniendo una curva de madurez, y acá, tiene expresado que es lo que nos sirve, el cociente entre la resistencia a los 28 días y la resistencia a la edad que se está considerando. Entonces, una vez obtenida esta curva, lo que se puede hacer es instalar como sensores. Hay sensores tanto para losa como para tabiques, y a través de sistemas informáticos, esto puede tener una conexión inalámbrica, y a través de un software que ya tiene los datos de la curva madurez-resistencia, podemos ir sabiendo cómo va evolucionando la resistencia y tener plazos de desencofrado más reales, digamos. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, ya por ahí no tanto con la tecnología del hormigón, pero es lo que pasa en las losas postezadas. Acá tienen una losa postezada con los cables. Estos cables se tesan y van a generar una carga que en general va a equilibrar el peso propio y va a descargar la losa. Acá lo que hay que tener en cuenta, básicamente, acá les voy a mostrar un esquema para tenerlo. Acá tienen una viga, una losa, otra viga, y acá lo que tienen es el cable de postezado con, en general, una geometría tipo catenaria. Este cable, una vez que la losa tiene la suficiente resistencia, va a ser tesado de alguno de los dos lados, del otro lado va a ser anclado, y ese cable lo que va a generar es estas fuerzas. Acá va a haber un punto de inflexión, y va a generar fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo. Esto lo que va a hacer es una transferencia
de estas fuerzas a la viga. Con lo cual, esto, bueno, se puede calcular. Lo que voy a tener al momento de tesado es que toda la carga esta de la losa, dependiendo del caso, va a pasar a las vigas. Con lo cual, este tipo de estructuras requiere un apuntalamiento muy fuerte en las vigas por las cargas de postesado. Vigas o dependiendo, o si es una losa plana, hay que estudiar bien cómo se va haciendo el postesado. Bueno, ya estamos al final. Les voy a mostrar un poquito de encofrados especiales. Estos son trepantes, son encofrados que se requieren fundamentalmente para los tabiques perimetrales o exteriores de un edificio. Si yo tengo el tabique exterior de un edificio, para ir armándolo, puedo utilizar un andamio, pero para alturas pequeñas. Si tengo que hacer un edificio de 20 metros, no puedo hacer un andamio de 20 metros solamente para hacer el tabique exterior. Entonces lo que se hace es generar complementos de encofrados que van colgados del hormigón que vamos haciendo. Entonces aparece por un lado el encofrado trepante con grúa. Lo que es trepante es esto que ven, es esto que ven acá. Acá lo que tienen es el encofrado ya tal cual vimos. Entonces, este encofrado lo que tiene es que se van dejando insertos en el hormigón, con lo cual, una vez que hormigoné, retiro el encofrado, lo subo, lo muevo, y lo voy a ir a colocar en estos insertos que voy dejando preparados en el encofrado. Con lo cual, no tengo que venir con un andamio desde abajo, y ya tengo esta plataforma para hacer terminaciones y ir recuperando los insertos. Después de colocado, bueno, acá vendrá la parte interna. Si acá hay una losa, acá vendrá la parte interna del encofrado. Otra opción es el encofrado autotrepante. Este es trepante con grúa. Ya a determinadas alturas o lugares con mucho viento se dificulta porque con velocidad del viento ya de arriba de 40, 50, 60 km por hora ya no se puede mover. Es peligroso y está prohibido. Para esos casos hay autotrepantes, encofrados que sin la necesidad de grúa trepan. Acá ven el encofrado puesto una vez hormigonado. Este encofrado se retira para atrás y hay un gato abajo que lo que va haciendo es, dejando el encofrado vinculado al tabique, va subiendo la guía, que es lo que tenemos acá. Una vez que subió la guía se fija a estos insertos que aparecen, y después el encofrado se fija a la guía, se suelta el encofrado, y con estos gatos hidráulicos el encofrado va trepando por la guía que subí previamente. Entonces puedo desplazar el encofrado independientemente de las condiciones climáticas, no dependo de la grúa. Otro encofrado de estos especiales es el encofrado a una cara trepante. Es parecido a lo que habíamos visto al principio, pero además tengo que trepar. Acá tienen un esquema. Básicamente acá el inserto que en el otro caso era solamente para resistir la carga del viento y el peso del encofrado, acá este inserto va a recibir el empuje de todo este hormigonado. Todo esto va a terminar pasando acá. Va a tener que generar una tracción acá, una tracción, una compresión, además del corte por el peso propio. Y acá tienen una aplicación de esta solución para un encofrado de presa. Yo no tengo de acá otro encofrado para hacer el simétrico y colocar varillas. Bueno, acá tienen un par más. Este es el sistema monolítico para hacer viviendas con, digamos, todo junto, tanto paredes como losa, todo de hormigón. Y el encofrado túnel, que está conformado también por estas L y permite hacer losa, tabique y losa a la vez, y esto se desplaza hacia afuera con grúa y se vuelve a utilizar en la misma posición. En cuanto a encofrados especiales, bueno, tenemos el encofrado de túnel, que hay varios
tipos de metodologías, el cut and cover, cuando se abre toda la zanja y se hace encofrado a las dos caras, el túnel minero, cuando se va excavando el túnel y se mueve el encofrado por dentro del túnel y se llena contra el suelo, y el top cover, cuando solamente queda al descubierto la parte superior. Ahí tienen una solución. Acá tienen varias soluciones con torres y con determinadas diferentes tipos de soportes, acá con vigas de madera y fenólico, y acá con acero. Acá lo que tienen son la cantidad de puestas. Obviamente si son pocas puestas, de 5 a 10, esto andaría bien. Las torres, si son de 20 a 30, este encofrado con viga de madera y fenólico andaría bien, y después tendría que ir a un encofrado con acero, porque si lo quiero utilizar con 50 puestas, voy a tener que desarmarlo y volver a armar para cambiar el fenólico. Acá tienen los encofrados enteros. A veces se divide entre el encofrado que se llama hastial y que se llama tímpano. Entonces va por un lado el hastial y por el otro el tímpano, que es lo que ven acá. Acá tienen por un lado un encofrado tipo minero, porque está excavado el túnel, y tienen los encofrados de los hastiales. Acá tienen el encofrado de los tímpanos, que es donde termina el túnel. Bueno, acá tienen un desarrollo de sistema. Acá hay todo un sistema de ruedas para el desplazamiento y muchas veces de cilindros hidráulicos para la retracción y el desapuntalado. Y bueno, algunas soluciones para ir cerrando de puentes. Acá tienen el puente en cantilever, el puente con viga de lanzamiento. Bueno, el viaducto, si lo investigan un poquito, el viaducto Mitre se hizo con este sistema y con dovelas postezadas. Esta viga se va moviendo entre las pilas y va levantando con cables. Además, este es con voladizos sucesivos, parecería. Va levantando las dovelas que están acá copiadas y se van postezando y vinculando. Puentes en arco con estos elementos, estos carros que van volando y generando el encofrado. Puentes compuestos de vigas de acero y tablero de hormigón, donde toda esta estructura lo que hace es apoyarse en las vigas de acero y generar el soporte a las orejas de hormigón. Después están los puentes empujados. Estos puentes están conformados por estos tramos que se van haciendo en un lugar, bajo techo, en una cabecera, y después con gatos ubicados en las pilas se van empujando, y esta nariz lo que hace es ir logrando que el puente pueda ir apoyando en la pila siguiente y quede equilibrado. Y finalmente, si el puente es pequeño, no se puede, se apuntala directamente al piso. Bueno, finalmente yo les voy a dejar para que puedan ver, esta es la página nuestra, simplemente para que puedan ver acá soluciones y sobre todo ver algún tipo de proyectos. Esto es lo que veían si van a proyectos. Y después de esta gente amiga, Doka es una empresa austríaca. Acá también pueden ver proyectos y encofrados, pero sobre todo les puede interesar. Acá tienen un sistema, este es para analizar la madurez del hormigón, y acá tienen unas apps que la pueden descargar desde el celular o bajar a la computadora, que les permiten hacer varias cosas, como por ejemplo descargar todos los manuales de los equipos con las explicaciones, y con esta herramienta que se llama Doka Tools. Esto también tiene aplicaciones de realidad aumentada para ver los encofrados y demás. Y con Doka Tools pueden hacer pequeños diseños de encofrado, inclusive tiene acá una aplicación para determinar la presión de hormigonado. Esto es con la norma europea, no es con lo que vimos, pero pueden utilizarlo para ir teniendo una idea.
Así como conclusión podríamos decir que la selección del encofrado apropiado impacta fuertemente en la calidad, costos, plazos y condiciones de seguridad de la estructura. La tecnología de los encofrados está ampliamente relacionada con la tecnología del hormigón, y las decisiones en la tecnología del hormigón impactan en la tecnología de los encofrados y viceversa. Les agradezco la atención y ahí les dejo mi mail de la empresa por si alguno tiene alguna consulta de algún tema que no quedó claro, quieren algún material o lo que sea, está ahí disponible.